Muy bien. Este es el ejercicio 24. ¿Sí? Lo que hay que saber acá es lo que es una diferencia de temperatura. Y dice, en 2 ciudades del país se tomó nota de las variaciones de temperatura cada 60 minutos. Nosotros sabemos que 60 minutos, ¿sí? Acuérdense que minutos se escribe así, con un apóstrofe, es 1 hora. Muy bien. De diferencia. Y se hizo eso durante 10 horas. O sea que va a haber 10 mediciones. ¿Sí? En el momento inicial, la temperatura de ambas ciudades es de 25 grados. ¿Sí? Temperatura inicial. 25 grados centígrados. ¿Sí? Voy a escribir acá que TI es temperatura inicial. ¿Sí? TI es temperatura inicial. Muy bien. Y TF es temperatura final. Temperatura final. Muy bien. Dice, en el momento inicial la temperatura, estoy acá. Sí, acá estoy. La temperatura en ambas ciudades era de 25 grados. Los datos de la variación de temperatura se volcaron en el gráfico siguiente. Calcular con estos datos cuál es la temperatura de cada ciudad al final de las mediciones. Sí, y acá me habla de algo importante que es variación de temperatura. Sí, la variación de temperatura se hace un triangulito que significa variación. Voy a escribirlo acá. Esto significa variación. Y variación significa que es hacer variación de T, que T es temperatura, ¿sí? Variación y T significa temperatura. ¿Sí? Temperatura. Muy bien. La variación de temperatura es TF, o sea, temperatura final, menos temperatura final. Y esto es lo que nosotros tenemos que saber para poder hacer y analizar este gráfico. Acá dice que la variación de temperatura, ¿sí? Arrancó en 0 y pasó a 2. Sí, acá dice perfectamente que recuerden que los datos de los gráficos son y representan variaciones de temperatura. Variaciones, ¿sí? Dijimos acá que variación. No confundir con valor de temperatura. Me están dando la variación, o sea, me están dando esta cuenta. Entonces, me dice que varió, ¿sí? Que hubo una variación de temperatura de menos 2 grados, ¿sí? Pero la temperatura inicial, ¿sí? Fue de menos 25. Entonces, yo acá pongo, ¿sí? La variación de temperatura, a ver, 0. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces arranco acá. De acá a acá hizo menos 2. Varió menos 2. Bueno, entonces yo tengo que la variación de temperatura, voy a agarrar este, que es menos 2, ¿sí? Es igual a TI menos TF. Quiero saber cuánto es la temperatura final, ¿sí? Varió menos 2 grados, ¿sí? La temperatura inicial fue de 25. Yo no conozco TF. TF es mi X, es lo que yo quiero hallar, ¿sí? Bueno, entonces hago, este 25 está positivo, pasa para el otro lado, negativo, ¿sí? Entonces me queda menos 2 menos 25 es igual a menos TF. Ay, perdón, TF, así es, TF menos TI. Ya estoy haciendo con un error. Esperen, vamos de nuevo porque puse mal la fórmula. Vamos de nuevo. Muy bien, dijimos que la variación de temperatura
es igual, ¿sí? Esta es TF menos TI, ¿sí? La variación de temperatura es este valor de acá. Entonces pongo menos 2. Dijimos que la temperatura inicial es 25. Así que lo que yo no conozco, esta es mi X, ¿sí? No conozco la temperatura final. Quiero saber cuál fue la temperatura. Menos 25. Entonces, donde está TI, voy a poner 25. ¿Sí? Queda negativo por la fórmula, ¿sí? Pero 25 era positivo, ¿está? Acá la variación de temperatura es negativa porque acá me lo dice en el gráfico, ¿está? Entonces me queda menos 2. Esto está negativo, pasa para el otro lado, positivo, más 25 es igual a TF. ¿Sí? Temperatura final. Entonces, yo hago 25 menos 2, ¿sí? Me da 23. Entonces, la temperatura final, ¿sí? Fue de 23 grados. ¿Sí? Varió en menos 2, porque bajó 2 grados. Eso es lo que ustedes tienen que sacar de este gráfico. Dice, calcular con todos estos datos cuál fue la temperatura de cada ciudad al final de cada medición, ¿sí? Entonces, al final de esta medición fue menos 23. Tiene que hacer al final de esta medición, que subió 5 grados la variación, menos 7. ¿Sí? Les voy a hacer uno más. ¿Sí? Ahí voy con uno más. Voy a hacer el de menos 5, el de 5 grados, que subió la temperatura. Entonces pongo variación de temperatura es igual a TF menos temperatura inicial. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Bueno, entonces la variación de temperatura es de 5. ¿Sí? Y ahora TF siempre va a ser mi incógnita. Siempre es lo que quiero hallar. Pero ahora la temperatura inicial es de 23 grados. ¿Sí? Porque anteriormente había bajado 2 grados. Muy bien. Hallo a ver cuánto fue lo que aumentó la temperatura. ¿Sí? Paso este para allá. 5 más 23. ¿Sí? Y esto me da TF. Me da, ¿cuánto me da? 23 más 5 es 28. ¿Sí? Llegó a 28 grados. ¿Está? Entonces acá la temperatura, ¿sí? Llegó a 28 grados. Bueno, después digo acá. Acá llegó a 28 grados. Después bajó de 5 a menos 7. ¿Sí? ¿Sí? Entonces la variación fue de menos 7, van a poner menos 7. Y así van realizando todos los cálculos. ¿Sí? Bueno, después cualquier cosa me preguntan.